Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy otro de esos vídeos sobre novedades más o menos recientes. Allá vamos. Los ya habituales saben que yo de vez en cuando hago vídeos sobre novedades. Algunas novedades, no necesariamente las novedades de la semana o novedades que han salido en los últimos 15 días. A veces es una novedad que yo me he leído a cabo de 2 meses o algo así, porque las cosas vienen como van, ¿no? Y yo tampoco quiero estar pendiente de la actualidad, porque ya me chupé de la actualidad muchos años cuando estaba llevando Dolmen. O sea, ahora quiero vivir un poco más sin tener que mirar tanto el reloj, ¿no? Y aparte yo soy una persona, ya lo he comentado alguna vez, que soy muy dado a prontos, a rachas, ¿no? A venadas que me dan por algo. Entonces me da por leer algo de una manera compulsiva, entonces a veces leer novedades pues a veces es un poco complicado. Yo los últimos meses, por ejemplo, he estado leyendo ciencia ficción como un poseso. Entonces he estado leyendo novelas clásicas que no había leído, el Solaris de Lem o el Yo Robot de Asimov o tal, novelas raras de, no sé, de Fritz Leiber o de Clifford Simak, o cosas más recientes como la trilogía de la Tierra Fragmentada de N.K. Jemisin, ¿no? Bueno, pero pese a todo sí que he ido leyendo alguna cosa de cómic y es un poco lo que os quería comentar hoy, ¿no? Son 10 cómics, 9 editoriales diferentes y como siempre comentados así por orden de lectura, porque es un orden bastante aleatorio, porque no prioriza nunca un autor o nada, entonces queda como queda, ¿no? En fin, el primer cómic y el que hizo que dejase de leer las novelas policíacas porque realmente tenía ganas de leer qué hacía este hombre, era este, Contrition, de Carlos Portela y Keiko. Carlos Portela es un amigo y es uno de los que miran estos vídeos. Hola Carlos y familia. Entonces tenía verdaderas ganas de leerlo, ¿no? Yo ya sabía más o menos el proyecto, sabía un poco de qué iba porque me lo comentaba cuando hablábamos por teléfono o lo que fuera. Y entonces, bueno, pues aquí está por fin. Salió la edición francesa y ahora ha salido ya la edición en castellano por Norma. Este cómic es un cómic de género negro. Además, género negro, negrísimo, duro, ¿no? Porque trata sobre delincuentes con delitos sexuales, de pedofilia, etcétera, ¿no? Es un tema un poco escabroso, un poco peligroso, pero que consiguen tanto Carlos como Keiko esquivar el morbo. Es decir, no, evidentemente esto nunca va a ser los mundos de Yuppie, pero sí que consigue esquivar escenas gratuitamente morbosas, desagradables, etc. La premisa es que en un pueblo, que además está basado en un caso real, un pueblo que se llama Miracle Village, donde la mitad de la población es gente con antecedentes por delitos sexuales y que por la legislación de Florida no pueden estar a tantos metros de escuelas, guarderías, parques, etcétera, etcétera, pues allí ha habido un muerto, ¿no? Aquí el pueblo se llama Contrition. Y ha habido un muerto en unas circunstancias un poco raras y se le nota mucho también a Carlos estos conocimientos de guionista televisivo, ¿no? Porque Carlos, aunque haga cómics, que es lo que le gusta, lo que le da realmente más trabajo es ser guionista de televisión, ¿no? Ahora, por ejemplo, está preparando una cosa para Amazon, por ejemplo, que a mí tengo curiosidad por ver. Um, y se le nota esto sobre todo en cómo está estructurada la historia, ¿no? La historia está estructurada en pequeños capítulos que podrían ser como pequeños capítulos de una miniserie. Y el primer capítulo empieza con el asesinato, la periodista que lo investiga, empiezas a conocer al jefe de la periodista, a la familia, al marido y al hijo de la periodista, a los policías que hacen la investigación, etcétera. Y al final de ese primer episodio giro radical de guión, sorpresa, y dices, ostras, ¿y ahora qué ha pasado? Quiero ver qué pasa a continuación, ¿no? Y los siguientes capítulos son un poco así, hay saltos adelante en el tiempo, atrás, y que van explicando qué es lo que ha pasado y por qué, ¿no? Al final la historia queda cerrada, todo queda muy bien, y ya os digo, mmm, se lee bien, se lee con interés. Este ambiente opresivo que pide la historia también viene muy ayudado por el trabajo de Keiko, ¿no? Keiko con estos claroscuros, este blanco y negro potente y tal, pues claro, pues ya tienes mucho ganado. Aquí no se ayuda de colores, como los trabajos con Alta Arriba, el Yo Mentiroso, el Yo Asesino y tal,
sino que es blanco y negro total. Se le nota a veces un poco la ayuda del ordenador, sobre todo en fondos, y a mí a veces esto me chirría un poco, seamos sinceros, pero tampoco es algo que me moleste demasiado, ¿no? Funciona bien, tiene un aspecto a veces como de collage, no sé cómo deciros. Pero bueno, uh, y ya, nada más. Si os interesa un poco el género negro, pues la verdad es que este álbum es muy recomendable y ya os digo que no vais a perder el dinero si lo pilláis, ¿no? Este sería el primero. Segundo, Entresijos, de Víctor Coyote, editado por Outsider. Estos son recopilaciones de unas páginas que hacía para una revista que se llamaba M21, si no me equivoco, sobre Madrid. Entonces, pero no el Madrid más típico, las cosas más conocidas de Madrid, sino barrios poco conocidos para los de fuera, ¿no? Y historias de madrileños ilustres o de deportes extraños que se practican en alguna zona de Madrid, etcétera, etcétera. Un poco el Madrid que no se ve habitualmente cuando se habla de Madrid, al menos en los medios más o menos generalistas, ¿no? Uh, Coyote es de estas personas que te sorprende que haga cómic, porque yo lo conocí realmente como el cantante y guitarrista de Los Coyotes, que era un grupo de los años 80, que mezclaba rock and roll con rancheras y que hacía cosas un poco extrañas, porque tenía mucha gracia. Y aquí la verdad es que visualmente funciona muy bien. Hay algunas páginas que coge como mapas de zonas de Madrid y monta la historia a partir de un mapa, explicando detalles, situándolo en el mapa y tal. Y hay algunas páginas sobre edificios que resuelve gráficamente muy bien, ¿no? Además hace una cosa también muy curiosa con el color. El color no está dado rellenando huecos, rellenando espacios, sino que está dado de una forma como impresionista, como salpicando de color las páginas con 2, 3 colores, tampoco es un color constante en todas las páginas, pero para dar unas notas de color, pero que sean un poco casi caóticas, ¿no? Entonces tiene un efecto visual bastante llamativo y que funciona también muy bien, ¿no? Entresijos. Siguiente. Ahora, hablamos de un músico que se metió a hacer cómic y tal. Bueno, pues este un poco 3/4 de lo mismo, ¿no? Mauro Entrialgo. Esto es Cooking Siempre Sale, editado por Diablo. Esto es el típico libro de este sigue la aventura, pues lo mismo, con varias historias donde al protagonista pues le puede pasar de todo. Entonces tú vas leyendo esa historia y te dicen, te puedes ir a un concierto o te puedes ir a una fiesta, ¿qué haces? Y tú eliges. Y en la fiesta ves una luz, ¿saludas? No saludas. Si saludas igual son extraterrestres y te secuestran. O en otra historia te puedes convertir en un superhéroe. O en otra te puedes encontrar en fin, en situaciones cada vez más marcianas, ¿no? La verdad, es muy divertido. Es muy divertido. Además, claro, como son historias cortas, tú te puedes entretener en ver todos los caminos, todas las posibilidades que hay y te echas unas risas. Y efectivamente, en todas las historias, Cookie sale. Cookie es una amiga de nuestro protagonista, o sea, nosotros. En fin, ya os digo, simpático. Otro cómic. La edad estupenda, de Raquel Gu. Bueno, un inciso. Hay uno de los que suelen mirar estos vídeos, que me comenta prácticamente cada uno de los vídeos, Fernando, que me comentaba que le había chocado, aunque lo comprendía, que yo hablase en el anterior vídeo de El Víbora como de una revista juvenil. A ver, entendedme. Por mucho que se dijera que era una revista para adultos, era una revista juvenil. Estaba hecha por jóvenes y está con un público mayoritariamente joven. De hecho, muchos de los autores del Víbora contaban que se encontraban con gente que decía, no, yo después me casé, conseguí trabajo, ya no fumaba porro ni iba a conciertos, entonces tal, dejé de comprar el Víbora. Yo solo he leído a varios autores del Víbora de estos clásicos en entrevistas, ¿no? Entonces, era un poco, esta era la idea cuando decía que era una revista juvenil. No quiero decir adolescente, pero desde luego sí que era una revista para gente de 20 y tantos años, algo así, ¿no? Esto era el pan nuestro de cada día de la mayoría de revistas de los 80, por mucho que nos digan que eran revistas para adultos y tal, porque muchas eran historias de aventuras, historias fantásticas, donde había un poco más de acción, donde había algunos desnudos, pero que lo que era la trama básica era bastante aventurita de toda la vida, sin más, ¿no? O sea,
exceptuando trabajos puntuales que podían salir, tipo el trazo de tiza de Prado, que cuando lo empezaron a publicar en el CIMOC, pues no estaban nada contentos ni lo veían nada claro que eso fuera una obra que pegase en la revista o que pudiese interesar a los lectores, ¿no? Bueno, todo este rollo que os acabo de meter es porque esto son tiras publicadas en el jueves, pero que esto ya no es juvenil, porque esto son tiras sobre cuarentones y sobre todo cuarentonas explicando un poco sus cosas, ¿no? Son tiras publicadas originariamente en el jueves. Ya os digo, hay material que se ha hecho a propósito para el libro. Esto está editado por Sapristi, que no lo había dicho, y son historias sobre un grupo de mujeres, básicamente, la estupenda, que es, digamos, la protagonista, el estupendo, que es el marido, la pareja de la protagonista, y después tenemos a una que es una tía depresiva, una que se cree la tía más maravillosa del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y dos viejas cascarrabias que a mí me parecen especialmente divertidas, que son un poco el contrapunto, como decir, estos dicen que ya están muy mayores, espera que aún no te queda nada, ¿no? En fin, son historias que tienen un punto a lo Charles de Schulz, para que me entendáis, porque solo salen estos personajes. Cuando salen las voces de los hijos o cualquier otro personaje, siempre sale la voz en off, nunca llegas a ver a ese personaje. Las tiras están centradas solo en estos protagonistas y ellos son los que llevan los gags, ¿no? Y es curioso ver estas reflexiones sobre tener 40 años y etcétera, etcétera, ¿no? En fin, ya os digo que es un cómic bastante simpático y que realmente esto sí que me parece bastante más adulto que otras cosas, ¿no? Siguiente obra, la tercera parte de La industria de los sueños, de Paco Alcázar, titulada Secuela Maestra, editada por Caramba. Esto es un recopilatorio de las colaboraciones de Paco Alcázar para una revista de cine, donde suele hacer 3 pequeños chistes en cada revista, pues aquí te los publican a chiste por página y tal, ¿no? Esto, si os gusta el cine y estáis un poco puestos mínimamente en los estrenos, los directores actuales, etcétera, etcétera, pues os lo pasaréis bastante bien. Porque Paco Alcázar es un tío que tiene gracia, tiene ingenio y le sabe sacar punta a las cosas, ¿no? Tiene aquí toda una serie de qué es lo que piden los directores cuando van a no sé dónde, que hay que le da una vuelta bastante curiosa a todo el concepto, ¿no? Si no, pues igual algún chiste igual se os puede escapar, pero bueno, tampoco creo que sea tantos. La verdad es que no hay mucho más que decir, es decir, es un libro que te lo lees rápido y te ríes y poco más. Bueno, no aspira a nada más, lo que no está mal, ¿eh? Y ahora una obra que no es un cómic. El arte de Milo Manara, evidentemente, editado por Norma. Esto aquí estoy tapando lo que tengo que tapar porque estos de YouTube son un poco puritanos, que no me vengan a tocar las narices. Tampoco os pongo la portada por aquí como hago siempre, porque si no, ya igual también la liamos. Pero vamos, vais a Google, ponéis el arte de Milo Manara y podréis ver lo que queráis ver que no se podía enseñar. Esto es un recopilatorio de 2 libros de ilustraciones de Milo Manara, ¿no? Uno que se llama Mujeres y uno que se llama El pintor y la modelo. Milo Manara, aquí los cómics más o menos se han ido publicando, pero en el mercado francés e italiano hay bastantes libros de ilustraciones, ¿no? Sobre todo ilustraciones de tipo erótico, desnudos, bueno, lo que os podéis imaginar siendo Manara el autor, ¿no? Este libro, en la parte de mujeres, son ilustraciones un poco en esta onda, ¿no? Ilustraciones a color, casi todas, sobre temas diversos. Hay ilustraciones que parecen estar relacionadas con obras ya conocidas de Manara, El Click, El resumen del invisible y demás. Y otras que parecen, pues no sé, parece una chica que parece Mónica Bellucci. Hubiera estado bien que pusiesen algún texto, que hubiera algún tipo de explicación de qué son esas ilustraciones, ¿no? De dónde vienen y que te pongan un poco la situación en contexto, porque si no solo tienes la ilustración y sí, vale, pero a veces te falta un poco... te gustaría saber un poco más sobre qué está dibujando y por qué y qué objetivo tenía y dónde se publicó o algo por el estilo. Mucho más interesante y mucho más ambicioso es la primera obra, ¿no? El pintor y la modelo, que no es un recopilatorio de ilustraciones hechas por Manara, sino que son
ilustraciones que ha hecho Manara expresamente para ese libro y con una idea muy clara, que es contar un poco la historia del arte, pero visto desde el punto de vista de las modelos, ¿no? De las modelos que han inspirado cuadros tan famosos como La Venus en el espejo y tal. Entonces, hace estas ilustraciones de estas mujeres, pero también muchas veces, casi todas, mezcladas con el pintor que las había, que pintó el cuadro famoso, ¿no? En algún caso no aparece el pintor porque a veces no se sabe quién es el pintor o cosas de ese estilo. Y se ve que tiene un interés personal, Manara, en todo esto porque hace escritos comentando cada una de las ilustraciones, ¿no? Y contando un poco historias sobre la historia de esos cuadros, de esos modelos, ¿no? Modelos que a veces habían sido violadas por pintores, modelos que habían muerto, modelos que por posar cogieron una neumonía y se murieron, historias a veces muy trágicas, pero pues otras que también tenían finales felices, ¿no? Una que se casó con no sé quién y estaba montada en el dólar o cualquier cosa de este estilo, ¿no? En fin, es una visión diferente de lo que es la historia del arte y además intenta ser, curiosamente, en un autor que a veces se le ha acusado por la temática erótica mayoritaria de su obra, pues es un punto de vista, yo diría que hasta feminista, ¿no? Porque defiende mucho el papel de esas modelos y un papel primordial para que surgiesen toda una serie de obras, ¿no? Las imágenes que os enseño, bueno, pues son un poco lo que puedo, porque claro, hay imágenes de mujeres que posaron desnudas, entonces claro, si ya os lo enseño, ya os lo que os contaba antes. Aquí los de YouTube me van a venir aquí a soltar la bulla y paso yo a aguantarlos. Ay. Bueno, esta está editada por Carten, Alfonso Font, Aloma, El tesoro del temerario. Una nueva obra de Alfonso Font, relativamente, porque está fechada el año 17, ¿no? O sea que ya ha pasado tiempo. Pero bueno, esto es una historia de aventuras clásica. Tiene un punto a las historias de Taxi, porque tienes a la protagonista echada para adelante, que tiene a un compañero de aventuras que también echa ahí una mano y tal, en una Barcelona más o menos moderna, etcétera, etcétera, ¿no? La historia no tiene nada especialmente relevante. Sí que le he encontrado, de todas formas, un punto como muy clásico, ¿no? Como muy tintinesco, de historias con un poco como la historia del secreto del unicornio, ¿no? Antigüedades que esconden secretos de tesoros y todas esas historias. Hay cosas de la trama que quedan un poco en el aire. De una organización y de dónde vienen unos villanos que salen, etcétera, que supongo que Font quiere desarrollar en otros álbumes. Al final del álbum vienen unas páginas del siguiente álbum en blanco y negro para que veas que la cosa está en marcha. Con lo que ha pasado, esperemos que la cosa siga y podamos ver una segunda parte. Y nada más. Si a ti te gustaban los álbumes de Font de los años 80, de Taxi, etcétera, yo creo que te lo pasarás estupendamente, ¿no? El prisionero de las estrellas, etcétera. Sí que lo que más me chirría posiblemente sea el uso del color. El uso del color yo lo veo un poco demasiado ordenador, ¿no? Y hay unos degradados y unas cosas que a mí con un color plano yo creo que hubiera quedado hasta mejor. Pero bueno, esto ya son neuras mías personales. Vale, siguiente. Este, Salamandra. Hipericón, de Emmanuel Fior. Esto es un cómic que cuenta dos historias. Por un lado, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿vale? Y por otro lado, la relación entre dos italianos en Berlín, que ella trabaja en una exposición sobre la tumba de Tutankamón que se celebra en Berlín y él es alguien mucho más caótico, ¿no? Él se dedica a hacer cosas de diseño, vive en una casa de ocupas, etc. Y la relación que tienen ellos dos, ¿no? Lo de hipericón es por el hipérico, que sirve como punto de relación, ¿no? De relación entre la pareja, de nexo entre las parejas y de nexo entre
a través del tiempo entre las dos tramas, ¿no? Es muy bonito de ver. La verdad es que Fior dibuja muy bien. La historia a veces a mí se me ha hecho... ha habido partes que me han gustado más y partes que me han gustado menos, que me han parecido más relleno que otra cosa. Pero la verdad es que gráficamente es precioso. Y a mí, por ejemplo, algunas de las secuencias, sobre todo las secuencias del descubrimiento de Tutankamón, de Egipto y todo esto, la verdad es que son muy, muy bonitas de mirar, ¿no? El siguiente cómic es una joya. Nico, Superinventos y Grandes Trastadas, editado por Comic Kids, de Paco Sordo. Esto es, yo, vamos, lo recomiendo de todas. Es un librito pequeño, son 3 historias cortas. Es un cómic que se ha hecho originalmente para el mercado francés y que ahora se publica aquí en España. Y la premisa es, Nico es un chaval, que sus 2 padres son 2 supercientíficos que hacen unos inventos absolutamente alucinantes, y después Nico decide utilizar sus inventos para divertirse, para su beneficio, para lo que sea, y monta un follón de 3 pares de narices. Esto es una combinación de TVO de Bruguera, de vieja escuela, con la serie de animación de Gumball, para que me entendáis, con un poco, si queréis, de Doraemon en el sentido del Novita, que siempre cogía los inventos y hacía un desastre, ¿no? Un poco, esta mezcla es lo que te sale Nico. Yo me lo he pasado como los indios leyendo este cómic. Es divertidísimo. Yo, vamos, lo recomiendo de todas, porque esto se lo puedes regalar a un chaval y se va a reír. Y se lo regalas a un adulto y se va a reír. Es que es, vamos, yo espero el segundo con ganas locas. Buenísimo. Y acabo con esto. La crisis de la mediana de Florence Stack, editada por Dolmen. Esto es un integral de 3 álbumes. El primer álbum francés fue este, Le Démon de Midi, y después vinieron 2 más. Esto era el demonio de mediodía, que es, como dicen los franceses, el demonio que te posee a los hombres a los 40 años y hace que se vayan con otras mujeres y dejen a su mujer y a los niños y tal pascual. Bueno, pues esto es el demonio del mediodía, que era una historia donde Florence Stack contaba su experiencia cuando su marido, Etienne Robial, con quien habían fundado Futurópolis, librería y editorial, etcétera, pues le puso cuernos y se fue con otra. Entonces ella se desbocó en este álbum donde contaba toda la bofetada que le cayó encima porque no lo vio venir y todos los vaivenes, el volver a estar en circulación con otras parejas, el marido que no sabe si volver o no volver y ella no sabe si quiere que vuelva o que no quiere que vuelva. Todos estos jaleos, y si tenéis una edad, seguro que conocéis a alguien que ha pasado por estas circunstancias en un lado o en otro. Pues esto aquí lo contaba en este cómic, ¿no? Después la protagonista es Noemi, no es exactamente su caso, pero vamos, está inspirado claramente en sus experiencias personales. Hizo después 2 partes más, ¿no? Que había el demonio de mediodía, después hubo el demonio poco después de mediodía, de la tarde, digamos, y después uno que sería ya el del demonio del anochecer. El segundo era como una reunión de amigas en el que hablaban de cómo estaban ellas ya con 50 años y las parejas que tenían o que no tenían o que querían o que no querían, etcétera, con los hijos que ya son adolescentes y que sus circunstancias están un poco allí, ¿no? El marido que resulta que ahora es el al que lo plantan, etcétera, ¿no? Esto sería el segundo álbum. Y después el tercero, que el último hasta ahora en Francia, era el de Bon de Soir, que es ya otra historia con Noemi, que ya está con una pareja, que parece que es que ha vuelto a estar con una pareja original, pero que ahora ya es abuela, que ya está hasta las narices de toda una serie de cosas y que decide cambiar su vida y romper a barras y tal, ¿no? En fin, Stack a mí me gusta mucho. A mí me parece una autora muy divertida, muy inteligente, muy ingeniosa, que le sabe sacar mucha partida a sus premisas, ¿no? Siendo divertidas, pero también siendo agrias en el fondo. Y sabe conjugar muy bien las 2 cosas, ¿no? Y bueno, ya el primer vídeo que hice, lo primero que hice fue recomendar el Futurópolis, que no se había publicado aún en España y que sigo recomendando de todas, ¿no?
Esta edición de Dolmen es un poco más pequeña que el formato álbum y recoge un integral francés, porque aparte de los 3 álbumes, hay algunas páginas extras que hacen como de prólogo o de interludio entre los diferentes álbumes y demás, ¿no? Yo, ya os digo, yo recomiendo mucho a Cestac, me parece una autora que aquí no se la ha valorado demasiado, aunque sea un nombre súper conocido en Francia, ganadora del premio de Angoulême, etcétera, etcétera. Y que yo, si queréis acercaros a estos libros, yo os los recomiendo. Yo sigo recomendando primero de todo Futurópolis, ¿no? Porque Futurópolis a mí me sigue pareciendo un cómic brutal en el sentido de que es capaz de mostrar cómo son las librerías, las pequeñas editoriales, todos los problemas que hay, y etcétera, etcétera. Y es un libro en el que entras muy bien, ¿no? Estos son más generalistas, tal vez, más para público no consumidor habitual de cómic, no aficionados al cómic, y también pueden entrar muy bien para este tipo de público, ¿no? Pero si estáis viendo este canal, seguramente sois más de lectores de cómic habituales, entonces yo creo que os entraría mejor la de Futurópolis. Pero bueno, ya os digo, este libro también está muy, muy chulo en el sentido de ver historias sobre gente de 40, 50, 60 años, ¿no? En fin, historias que no se hubieran publicado en revistas juveniles. Fernando? Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Salud.